Mi nombre es Fernando. Lo que voy a contarles se encuentra en un punto extraño entre la realidad y la ficción, pero juro que cada palabra que leerán aquí es exactamente lo que viví. Tal vez sonrían mientras leen, pensando, otra historia, de terror inventada, pero sepan esto, todavía me despierto gritando algunas noches, porque lo que vi no puedo olvidarlo jamás. El año pasado, durante un viaje de investigación en la región de Granada, escuché hablar de una casa abandonada. La gente del pueblo la llamaba la Casa de los Poseídos. Decían que la familia que vivió allí había sido tomada por entidades demoníacas, y que durante noches enteras se escucharon gritos desgarradores. Desde entonces, la casa estaba vacía, pero los aldeanos ni siquiera se atrevían a acercarse. Para mí, aquello era una oportunidad única. Desde niño he sentido una extraña fascinación por las casas abandonadas y las historias oscuras. Quería entender el lado más profundo del miedo humano. Llevaba conmigo una pequeña cámara, una grabadora y un cuaderno. Mi plan era simple: pasar una sola noche dentro de esa casa y documentar todo lo que sucediera. Pero si hubiera sabido lo que esa casa me haría, nunca habría cruzado su puerta. Esa mañana salí del pueblo bajo un cielo gris. El viento soplaba, como un murmullo inquietante. Mientras caminaba por el sendero, noté algo extraño: los pájaros habían dejado de cantar. Era como si incluso la naturaleza evitara acercarse a ese lugar. Después de media hora de caminar, la vi, una mansión de piedra de 2 pisos, con parte del techo derrumbado y ventanas rotas, pero aún en ruinas, seguía en pie, imponente, como un monstruo con raíces profundas bajo la tierra. Al llegar frente a la reja de hierro oxidada, mi corazón latía con fuerza. La puerta estaba entreabierta. Cuando la empujé, el chirrido metálico resonó en todo el valle. En ese instante, una voz interior me gritó: «Da la vuelta». Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Al cruzar el umbral, un frío intenso me envolvió. El aire era mucho más helado que afuera. Un olor desagradable invadió mis pulmones: humedad, madera podrida, y algo más, algo que no podía identificar, como carne quemada. Encendí mi linterna. El haz de luz iluminaba partículas de polvo flotando en el aire. El suelo de madera crujía con cada paso. El salón era amplio. En el centro había una mesa enorme, rodeada de sillas rotas. En las paredes colgaban retratos antiguos, pero la mayoría de los rostros estaban borrados, sin ojos. Y aún así, esas caras me observaban. Me acerqué a una pared y noté marcas profundas. Eran símbolos tallados con cuchillo, cruces invertidas, signos extraños. No eran simples garabatos. Quien vivió allí intentaba protegerse de algo. De repente, sexta la luz roja de mi grabadora a parpadear. No la había encendido. Me puse los auriculares y escuché. Mi sangre se heló. «Vete, este lugar es nuestro». Era una voz grave, lejana y cercana al mismo tiempo. Arranqué los auriculares. El corazón me golpeaba el pecho. Moví la linterna por la sala, vacía, pero las sombras parecían moverse. En la pared, sexta una figura oscura que se deslizaba hacia una esquina. Cuando apunté la luz, ya no estaba, respiraba agitadamente. Quería salir corriendo, pero algo me obligaba a seguir. Una voz dentro de mí susurraba: «Quédate, debes verlo todo». Y yo obedecí. Salí del salón y entré en un pasillo largo. En el suelo había juguetes rotos y cubiertos de polvo. En las paredes, frases escritas una y otra vez, algunas en español, otras en latín, pero una se repetía demasiado: «No es mi hija». Me estremecí. ¿Quién lo había escrito? ¿Por qué? Entonces lo escuché, pasos detrás de mí, claros, firmes. Volví la cabeza. El pasillo estaba vacío, pero en el polvo del suelo había huellas frescas, huellas de pies descalzos. Una puerta a mi lado se abrió sola con un chirrido. El olor a hierro me golpeó la nariz. Sangre seca. Encendí la linterna y entré. Era un dormitorio pequeño. Las paredes estaban cubiertas de manchas marrón oscuro. Acerqué la linterna. Sí, eran restos de sangre. Retrocedí un paso. Entonces un gruñido bajo sonó debajo de la cama.
Mis piernas temblaban, me agaché con miedo, apuntando la linterna. Solo polvo y madera podrida. Suspiré aliviado, pero justo cuando me enderezaba, una voz infantil susurró junto a mi oído. Mamá, mi cuerpo entero se paralizó. Estaba solo en la habitación, pero lo había escuchado con absoluta claridad. Escribí en mi cuaderno con la mano temblorosa, habitación voz de un niño, y lo supe, ya no estaba solo en aquella casa. Aquí termina el primer capítulo, completo en español. Fernando ha entrado en la casa, ha escuchado voces, ha visto sombras, ha sentido la primera verdadera señal de que algo oscuro lo acompaña. El terror apenas comienza. Dormí mal aquella noche en el hostal del pueblo. No podía dejar de pensar en lo que había visto y oído en la casa. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz infantil repitiendo, «Mamá», en mi oído. Una parte de mí quería olvidar todo y marcharme de Granada, pero otra parte, más fuerte, me decía, «Aún no has visto nada, debes volver». A la mañana siguiente, tomé la decisión que marcaría mi vida, regresar a la casa de los poseídos. El cielo estaba aún más oscuro que el día anterior. Caminé por el sendero con una mezcla de miedo y atracción. Mis manos sudaban, pero cada paso me acercaba más a la verdad. Cuando la casa apareció frente a mí, tuve la sensación de que me estaba esperando. Los cristales rotos brillaban con la poca luz del sol, como ojos atentos. La puerta seguía entreabierta, como si nunca la hubiera cerrado. Entré, el mismo frío helado me recibió, pero esta vez el aire era más pesado, como si me costara respirar. Encendí la linterna y avancé. El pasillo estaba tal como lo había dejado, juguetes rotos, frases en las paredes, huellas en el polvo. Pero ahora había algo nuevo, un murmullo constante, como si muchas voces hablaran a la vez en un idioma que no entendía. Subí las escaleras. Cada peldaño crujía como si se quejara de mi peso. Llegué al corredor del piso superior y mis ojos se fijaron de nuevo en el gran espejo del fondo. El día anterior había visto algo en ese espejo. Esta vez me acerqué decidido, limpié el polvo con la mano y me miré. Al principio, mi reflejo era normal, pero después, su sonrisa cambió. Yo estaba serio, con el rostro tenso, pero mi reflejo sonrió lentamente. Una sonrisa antinatural, estirada, con dientes ennegrecidos. Di un paso atrás, pero el reflejo se acercó al cristal. Sus labios se movieron sin que yo emitiera sonido. No podrás escapar. De repente, el espejo se agrietó con un estallido. Retrocedí, tropezando con la pared. Los fragmentos temblaron, pero no cayeron. Era como si el vidrio se resistiera a romperse del todo. A la izquierda encontré una habitación grande, probablemente el dormitorio de los padres. La cama aún estaba cubierta por un colchón sucio y rasgado. En la pared, escrito con algo que parecía sangre seca, había una frase en español: «Él no es mi marido». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué significaba? Que alguien dentro de esa familia había cambiado, como si ya no fuera la misma persona. Mientras examinaba la cama, escuché un gemido. Venía del armario, un sonido bajo, como de alguien llorando. Me acerqué lentamente, cada paso retumbando en mi cabeza. Abrí las puertas de golpe. El armario estaba vacío, solo ropa vieja colgando, cubierta de polvo. Pero el gemido seguía, ahora más fuerte, resonando directamente en mis oídos. Entonces, la ropa comenzó a moverse como si algo invisible la agitara. Caí hacia atrás, mi linterna temblando en mi mano. Me levanté y retrocedí hasta el centro de la habitación. El silencio volvió, respiré agitado, y en ese momento, sentí un aliento helado en mi nuca. Me quedé paralizado. Lentamente, giré la cabeza. No había nadie, pero la sensación de ese aliento seguía allí, húmedo y frío. De pronto, una mano invisible me empujó con fuerza. Salí disparado contra la pared. El golpe me arrancó el aire de los pulmones. Tosí, intentando recuperar el aliento. En la penumbra, algo se movió. Una silueta oscura se arrastraba hacia mí. No caminaba como un humano. Se deslizaba por el suelo con movimientos antinaturales, como si no tuviera huesos.
Me quedé sin fuerzas. Solo podía mirar cómo esa cosa se acercaba lentamente. Ahora, eres mío, susurró una voz gutural, y antes de perder el conocimiento, sexta claramente unos ojos negros, profundos como un pozo sin fin, mirándome desde la oscuridad. Fernando ya no era un simple visitante curioso, la casa había puesto sus ojos en él, y lo había tocado por primera vez. A partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Desperté en el suelo frío de la habitación. La linterna aún brillaba débilmente, temblando sobre las tablas podridas. Mi cabeza palpitaba con un dolor insoportable, y la espalda me ardía donde había golpeado la pared. Por un instante, pensé, que todo había sido un sueño, pero el eco de aquella voz, ahora eres mío, seguía resonando en mi mente como un clavo ardiente. Reuní fuerzas, y me puse de pie. Mis piernas temblaban. Tomé la linterna, el cuaderno y la grabadora, y bajé las escaleras tambaleándome. Solo tenía una idea en la cabeza: salir de esa casa. Corrí por el pasillo. La puerta principal estaba allí, abierta como antes. Crucé el umbral sin mirar atrás. Al pisar la tierra húmeda del exterior, respiré profundamente. El aire libre me devolvió una chispa de calma. El sol se estaba poniendo, y el cielo se teñía de rojo sangre. Caminé rápidamente por el sendero, hacia el pueblo, pero cada pocos pasos, tenía la sensación de que algo caminaba detrás de mí. Giraba la cabeza, y no había nada. Aún así, escuchaba hojas crujir, ramas romperse, como si algo invisible me siguiera. Llegué al pueblo con el corazón en la garganta. La gente me miraba extraño, como si vieran en mí algo que yo no podía ver. Esa noche, en el hostal, me encerré. En mi habitación, intenté convencerme de que todo había quedado atrás, pero al lavarme la cara frente al espejo del baño, noté algo. Mi reflejo tardaba un segundo en imitar mis movimientos. Yo me inclinaba, y él me seguía después, con una ligera demora. Me quedé paralizado. El reflejo levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. No era yo. Sus pupilas eran completamente negras. Apagué la luz de golpe, temblando. Cuando la encendí de nuevo, el espejo estaba normal. Pero no pude dormir esa noche. A la mañana siguiente, revisé mi grabadora. Había dejado encendido el dispositivo, sin darme cuenta, durante mi estancia en la casa. Al principio solo escuché mis pasos, mi respiración, los crujidos del suelo. Pero de pronto, una voz profunda llenó mis oídos. Fernando, mi propio nombre, repetido una y otra vez, en diferentes tonos, como si muchas bocas lo pronunciaran al mismo tiempo. Luego, otra frase: ya no eres tú. La tiré sobre la cama, con el corazón desbocado. El aparato seguía reproduciendo esas palabras una y otra vez, hasta que finalmente se detuvo solo. Decidí hablar con un anciano del pueblo, don Rafael, quien llevaba más de 70 años allí. Al escucharme, me miró con piedad. Muchacho, esa casa no está vacía. Nunca lo ha estado. ¿Qué viste? Lo que escuchaste. Ahora vive contigo. Esa familia fue consumida porque cruzaron un límite que no debían. Y tú lo has cruzado también. Le pedí que me explicara. Ellos practicaban rituales. Querían protegerse de algo, pero en vez de cerrar la puerta, la abrieron de par en par, y lo que entró se alimentó de su sangre. Ahora se alimenta de ti. Lo miré horrorizado. ¿Qué puedo hacer? Don Rafael bajó la voz. Nada. Esa casa ya te eligió. Esa noche, en mi cuarto, los golpes comenzaron. Primero en la puerta, luego en las paredes. Después, bajo la cama. El aire se volvió helado. Vi como mi aliento formaba nubes en la oscuridad. Y entonces, escuché claramente, justo al lado de mi oído: te dije que ahora eres mío. Mera. Giré de golpe. No había nadie, pero en la pared, escrito con letras negras que antes no estaban, apareció una sola palabra: poseído. Fernando había logrado salir físicamente de la casa, pero ya era demasiado tarde. La maldición lo había seguido, y ahora su propia vida era el nuevo escenario del horror. No podía seguir viviendo así. Cada noche en el hostal era peor que la anterior. Voces susurrando mi nombre, sombras moviéndose en las esquinas, el reflejo del espejo que ya no era mío. Mis ojeras eran profundas, mi cuerpo débil,
Y lo más aterrador, a veces, en medio de la noche, despertaba de pie frente a la ventana, como si alguien me hubiera obligado a levantarme y mirar hacia la oscuridad. Sabía que si no hacía algo pronto, perdería mi mente. Desesperado, volví a hablar con don Rafael. Él me dijo que solo una persona en el pueblo sabía algo más, doña Isabel, una anciana que nunca salía de su casa. Cuando llegué, me recibió con ojos cansados, como si ya supiera quién era yo y por qué estaba allí. La casa ya te marcó, dijo con voz quebrada, no importa cuánto corras, siempre volverás a ella. Le pedí entre lágrimas que me ayudara. Doña Isabel colocó frente a mí un pequeño crucifijo de hierro y un cuenco con agua. Esto puede darte un respiro, pero no romperá el lazo. La única manera de liberarte es volver a entrar y enfrentar lo que te reclama. Sentí un frío recorrerme el alma. Volver a esa casa era lo último que quería. Esa noche intenté dormir con el crucifijo bajo la almohada. Funcionó por unas horas, pero alrededor de las 3 de la mañana, los susurros regresaron. Ven, ven a nosotros. Eran decenas de voces, unas infantiles, otras graves y monstruosas. Cubrí mis oídos, pero no servía de nada. Las voces no estaban fuera, estaban dentro de mi cabeza. De repente, mi cuerpo se levantó solo, mis pies se movían sin que yo los controlara. Salí de la habitación, bajé las escaleras del hostal, crucé el pueblo dormido, y caminé hacia el sendero. La casa me estaba llamando, y yo ya no podía resistirme. Cuando llegué frente a la reja oxidada, el aire estaba tan frío que me costaba respirar. La puerta se abrió sola, como esperándome. Dentro, todo seguía igual, las paredes marcadas, el polvo en el suelo, los retratos sin ojos, pero la atmósfera había cambiado. Ya no era un lugar vacío, sino un corazón palpitante de oscuridad. Avancé, con pasos pesados. Mi linterna parpadeaba como si no quisiera alumbrar. De pronto, escuché pasos detrás de mí, claros, nítidos. Me giré, y sexta una silueta. Era una mujer. Su piel estaba pálida, sus ojos completamente blancos. Movía los labios como si quisiera hablar, pero lo único que salió de su boca fue un grito desgarrador que me atravesó el cuerpo. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos. El grito no era sonido, era dolor puro entrando en mí. Al recuperar un poco de fuerza, noté algo que antes no había visto, una trampilla en el suelo del pasillo. Estaba cubierta de cadenas oxidadas, pero algunas ya se habían roto. Me incliné, temblando. El aire que salía de allí era helado, húmedo, y olía a podredumbre. Con las manos temblorosas, abrí la trampilla. Una escalera de piedra descendía, a la oscuridad absoluta, y entonces escuché la misma voz infantil del primer día, clara como el agua. Mamá, baja conmigo. Mis piernas se movieron solas. Bajé un escalón, luego otro. La oscuridad parecía tragarse la luz de la linterna. En lo más profundo, sexta movimiento. Algo me estaba esperando. Fernando había intentado resistirse, pero la casa lo reclamó de nuevo. Ahora estaba frente al sótano prohibido, el verdadero corazón de la maldición. Y una vez dentro, ya no habría escapatoria. Hola a todos. Hoy los llevaré al final de un secreto que ha estado escondido en la oscuridad durante años. ¿Se acuerdan de la historia de Fernando? Bueno, ahora estamos abriendo el telón de su gran final. Esto no es solo una historia de terror, es una historia de confrontación. La de Fernando, no solo con la casa, sino también con la oscuridad dentro de sí mismo. Cuando Fernando leyó la última página del diario de su padre, sintió como si el mundo entero se le viniera encima. Las líneas susurraban que la muerte de su familia no fue un accidente, sino el resultado de una maldición. En sus últimas notas, su padre escribía que la maldición de la casa no era controlada por una sola entidad, sino que se alimentaba de las víctimas de esa entidad. Y esas víctimas eran la propia familia de Fernando. Con la luz temblorosa de su linterna, descendió lentamente al sótano. Con cada escalón, su corazón latía más rápido. Un viento frío rozó su rostro, como si la casa le gritara, regresa. Pero Fernando ya no tenía vuelta atrás. Al final de las escaleras,
vio una puerta oxidada. El metal a los lados de la puerta estaba enrojecido por los años y retorcido como un grito. Cuando la abrió y entró, escuchó un grito ahogado. El interior era como un cementerio, pero estaba vivo. Los dibujos en la pared reflejaban los miedos en la mente de Fernando. Había un templo, con un altar de piedra en el centro. El altar estaba cubierto de los restos de un antiguo ritual, con manchas de sangre seca a su alrededor. En una esquina de la habitación, iluminadas por una luz tenue, había viejas fotos de la familia, apiladas unas sobre otras. Fotos de su propia infancia, de su madre, su padre, su hermana, y todas eran parte de ese ritual. Fernando se acercó a un dibujo, en la pared. Era un dibujo que había hecho de niño, un auto rojo y una familia feliz tomados de la mano. Pero la escritura debajo del dibujo le desgarró el corazón. Fecha de sacrificio, 13 de septiembre de 2004. Esa era la fecha de la muerte de su familia. Un dibujo que él mismo había hecho era la prueba de cómo su familia había sido asesinada. En ese momento, el último vestigio de esperanza de Fernando se desvaneció. Capítulo 5. El corazón de la maldición hola a todos. Hoy los llevaré al final de un secreto que ha estado escondido en la oscuridad durante años. ¿Se acuerdan de la historia de Fernando? Bueno, ahora estamos abriendo el telón de su gran final. Esto no es solo una historia de terror, es una historia de confrontación, la de Fernando, no solo con la casa, sino también con la oscuridad dentro de sí mismo. Cuando Fernando leyó la última página del diario de su padre, sintió como si el mundo entero se le viniera encima. Las líneas susurraban que la muerte de su familia no fue un accidente, sino el resultado de una maldición. En sus últimas notas, su padre escribía que la maldición de la casa no era controlada por una sola entidad, sino que se alimentaba de las víctimas de esa entidad. Y esas víctimas eran la propia familia de Fernando. Con la luz temblorosa de su linterna, descendió lentamente al sótano. Con cada escalón, su corazón latía más rápido. Un viento frío rozó su rostro, como si la casa le gritara, regresa. Pero Fernando ya no tenía vuelta atrás. Al final de las escaleras, vio una puerta oxidada. El metal a los lados de la puerta estaba enrojecido por los años y retorcido como un grito. Cuando la abrió y entró, escuchó un grito ahogado. La habitación maldita. El interior era como un cementerio, pero estaba vivo. Los dibujos en la pared reflejaban los miedos en la mente de Fernando. Había un templo, con un altar de piedra en el centro. El altar estaba cubierto de los restos de un antiguo ritual, con manchas de sangre seca a su alrededor. En una esquina de la habitación, iluminadas por una luz tenue, había viejas fotos de la familia, apiladas unas sobre otras. Fotos de su propia infancia, de su madre, su padre, su hermana, y todas eran parte de ese ritual. Fernando se acercó a un dibujo en la pared. Era un dibujo que había hecho de niño, un auto rojo y una familia feliz tomados de la mano. Pero la escritura debajo del dibujo le desgarró el corazón. Fecha de sacrificio, 13 de septiembre de 2004. Esa era la fecha de la muerte de su familia. Un dibujo que él mismo había hecho era la prueba de cómo su familia había sido asesinada. En ese momento, el último vestigio de esperanza de Fernando se desvaneció. La voz de la oscuridad y el enfrentamiento. La habitación comenzó a temblar. De repente, las sombras en las paredes cambiaron de forma y se escucharon susurros. Eran los ecos de las almas sacrificadas. Primero, escuchó la voz de un niño: no tengas miedo, Fernando, nosotros estamos contigo. Era la voz de su hermana. Y luego vino la voz de su madre: hijo, nacimos para ser esclavos de esta casa. Mientras Fernando se enfrentaba a esta horrible verdad, sintió que una guerra comenzaba dentro de sí mismo. La voz oscura en su interior le decía que controlara este poder, que rompiera la maldición e incluso que se volviera más fuerte. Su poder está dentro de ti, decía la voz. Su dolor será tu poder. Sin embargo, detrás de esa voz, había una entidad maligna que había sacrificado a sus seres queridos y ahora intentaba poseerlo a él. Fernando tenía que tomar una decisión, en el momento más crítico de su vida. O se rendiría a este poder y continuaría la pesadilla de su familia,
o acabaría con la maldición de una vez por todas. Su familia había hecho un pacto con la entidad maligna para controlar la casa y su poder, prometiendo sacrificar a sus seres más queridos a cambio, y ahora, esa entidad estaba tratando de poseer a Fernando. Fernando cerró los ojos, recordó las últimas palabras de su madre: hijo, el amor vence a toda oscuridad. Estas palabras iluminaron el miedo en su corazón y lo ayudaron a tomar la decisión correcta. Extendió su mano hacia una herramienta afilada sobre el altar. El dolor se extendió por todo su cuerpo. Su propia sangre estaba limpiando los símbolos rituales en el altar. Con un último sacrificio, Fernando puso fin a la sangre y la maldición de su familia para siempre. En ese momento, los gritos de la entidad maligna llenaron la casa y las paredes de la habitación comenzaron a agrietarse. Fernando salió lentamente de la habitación. Estaba exhausto y roto, pero la maldición había terminado. La casa ya no era una antigua mansión, era solo una ruina. El cielo se había aclarado y los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana. Fernando dio un paso hacia una nueva vida y no miró hacia atrás, porque ya no era solo el hijo de una familia maldita, era el arquitecto de su propio destino. Y, así, este viaje lleno de miedo y esperanza llegó a su fin. A veces, el mayor mal no está fuera, sino en la oscuridad dentro de nosotros. Y la única forma de vencer esa oscuridad es con amor y sacrificio. Nos vemos en otra historia.